si habrá dos palabritas por parte de Ignacio Balboa, el patrono de la Fundación, a través de telemáticamente. Así que, sin más dilación, doy la palabra al profesor Boi Ruiz. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias a la Fundación Bamberg por confiar en nosotros, en poner un poco el escenario. Vosotros habéis puesto mucho más, digamos, la partitura y, bueno, creo que hemos tenido grandes intérpretes de la partitura hoy que tengo que decir que por el nivel de todo lo que se ha dicho me lo han puesto fácil. Fácil en el sentido de que muchas de las cosas que voy a decir pues las han expuesto y se pueden sentir aludidos muchos de los intervinientes, ¿no? El contexto de hoy ya lo decíamos ayer, ¿eh? El contexto de envejecimiento, el concepto de innovación tecnológica, el concepto de que todo iba cambiando, que nos cambiaban los paradigmas, ya lo decíamos ayer. Alguien decía que el sistema sanitario está superanalizado, ¿no? Y a mí me ha gustado decir siempre muchas veces que practicamos la parálisis por el análisis. Y, por lo tanto, si utilizamos el dicho cristiano de pensamiento, palabra y obra, podemos decir que pensamiento tenemos mucho, palabra tenemos mucha, obra mucho menos. ¿Y por qué no tenemos tanta obra sobre el pensamiento y la palabra? Pues porque nos falta una cosa que el profesor Guillem López Casasnovas utiliza muchas veces y que hemos compartido en algunas que otras escenarios de tribunas, es la solvencia. La solvencia es la capacidad de respuesta a todos esos cambios que tenemos a nuestro alrededor. Y fijaros, cuando hablábamos de la capacidad que tenemos de dar respuesta a esos proyectos que están buscando la financiación europea, estamos demostrando que muchas veces no tenemos la solvencia suficiente, no en el pensamiento y en la palabra, sino en cómo procesar todo eso, administrativamente hablando, para poder alcanzar con mucha eficacia y eficiencia el logro de conseguir esos recursos. Tenemos un problema muy importante del que pondré ejemplos simples para entenderlos. Cuando hablamos de atención integrada, envejecimiento de la población, etcétera, etcétera, todo eso está muy bien, pero seguimos otorgando las plazas en el sector público en atención primaria y atención especializada y, por cierto, en el año 2022 seguimos haciendo el presupuesto en las comunidades autónomas como lo hacía el INSABI. Atención especializada, atención primaria y el medicamento de prescripción, que está apartado de la atención primaria porque en su momento era una prestación económica, no era una prestación sanitaria. ¿Qué sentido tiene que el presupuesto de la receta de farmacia esté fuera del presupuesto de atención primaria? Es como si quitáramos el presupuesto de la medicación hospitalaria del presupuesto de atención especializada. Por lo tanto, y ahí tenemos muchísimos ejemplos. En un trabajo que estamos haciendo sobre la cronicidad, ese principio del que hablamos siempre, de que todo hay que enfocarlo a resultados, pues te das cuenta de que hay mucho pensamiento, muchos planes estratégicos, mucha palabra, mucha exposición de los planes estratégicos de atención a la cronicidad, pero poca evidencia de resultados. Y como no nos preocupan los resultados desde el punto de vista del control administrativo, los sistemas de información y la disponibilidad de resultados es muy escasa. Hemos hecho un trabajo también, hace poco, que presentamos en Madrid a finales del año pasado, sobre cómo rendían cuentas públicas los sistemas sanitarios en el conjunto de Europa y en algunos que otros países que lo practicaban. Pues nos encontramos que el rendimiento de cuentas del Sistema Nacional de Salud en España solo tiene informes del Ministerio, que no confundamos informes con rendición de cuentas, y solo tiene dos instrumentos de rendición de cuentas en dos comunidades autónomas. Es Cataluña, la Central de Resultados, y el Observatorio de Resultados de Madrid. Con una pequeñísima traslación de esa información de los resultados al reparto de los recursos. Seguimos repartiendo los recursos tal como marca la norma, ¿eh? Y la norma es la asignación de un recurso a un proveedor del tipo que sea, pues es con elementos que sean medibles, no en términos de resultados, sino en términos de volumen. Y, por lo tanto, de ahí viene otra de las cosas que tenemos que plantearnos porque sigue así. Y vuelvo a la obra. Hablamos todos de que el medicamento tenía que ser retribuido por su resultado y algunas experiencias pilotos pusimos en marcha en algunas comunidades autónomas. Pero es que resulta que el medicamento, en términos de contabilidad pública, se considera un suministro.
Está en la partida de suministros. ¿Y un suministro cómo se contrapresta? Por volumen y unidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pensamiento, palabra y la obra, la reforma administrativa que necesita nuestro sistema sanitario, está por ver. Y entonces, alguna vez puedes hacer alguna cosa cuando le llamas prueba piloto. Le llamas prueba piloto, pero claro, la prueba piloto se eterniza en prueba piloto. Fijaros un detalle en Cataluña. En Cataluña tenemos una cosa que hace muchos años se inventó, que se llamaba Programa Vida als Anys, que es lo que es nuestra atención sociosanitaria, lo que llamaríamos cuidados intermedios. No existe presupuestariamente. Una cosa es que lo expliquemos presupuestariamente, pero presupuestariamente no existe. Porque esa partida es un programa Vida als Anys. Puedes hacer cosas con un programa, pero no hemos sido capaces en ninguna comunidad autónoma de transformar el presupuesto del servicio de salud correspondiente a lo que tiene que financiar. Y vamos al revés. Nos organizamos y trabajamos como nos presupuestamos y no al revés. No nos presupuestamos como tenemos que trabajar. Y, por tanto, la solvencia del sistema queda en esa constante parálisis por el análisis. Si hablamos del acceso a la innovación, ¿cómo vamos a hacer un acceso a la innovación con la ley de contratos que tenemos? Que no trasladó la directiva europea que decía que había que distinguir entre la contratación de bienes y servicios para la administración pública de los bienes y servicios para las personas en nombre de la administración pública. No lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque no es competencia del Estado la prestación de los servicios a las personas y quien concursa son las comunidades autónomas. Y, por lo tanto, para evitar que cada comunidad autónoma hiciera su regulación, no hicimos una regulación estatal porque no tenía ningún sentido para la Administración central el hacer una regulación de ese tipo. Hablábamos de presupuestos plurianuales. Hace muchos años que hablamos de presupuestos plurianuales. Hemos conseguido hacer acciones plurianuales, pero seguimos limitados al presupuesto anual. Cuando hablamos de que los tratamientos farmacéuticos o farmacológicos son una inversión, no, son el gasto presupuestario del año. Y el ejemplo lo tuvimos en la hepatitis C. En la hepatitis C no se entendió que ese déficit se recuperaría en 4, 5, 6 años, 10, los que fueran, porque teníamos menos hepatomas, teníamos menos trasplantes hepáticos. No se contempla una acción de ese tipo con un proyecto que en cualquier otra organización sería un proyecto que llamaríamos de business plan. Y, por lo tanto, tenemos una dificultad enorme en nuestro sistema sanitario de la que a veces somos poco conscientes hasta que, como algunos, nos hemos visto inmersos en la realidad de las reglas del juego, ¿no? Tenemos unas reglas del juego que no nos permiten hablar. Hablamos mucho de la TIC, hablamos mucho de la medicina, de la teleasistencia, pero nadie está pensando en que habrá que renovar todos los aspectos de la responsabilidad civil y penal de los médicos cuando atienden sin tocar a un paciente ni verlo. Porque un día podemos tener algún problema ahí. Seguimos con esa dimensión del procedimiento del resultado. Una anécdota que explico muchas veces. Cuando fui la primera vez al Parlamento y oí el informe del Tribunal de Cuentas, de la Sindicatura de Cuentas, explicando la construcción de un aeropuerto, pues, hombre, había sido perfecta la construcción del aeropuerto, sin ningún problema. No se había retrasado la obra, no se había desviado el presupuesto, no había habido ninguna valorización, pero nadie preguntó si aterrizaban y despegaban aviones. Porque la finalidad de hacer el aeropuerto es que desplieguen y aterricen aviones, no hacer bien el procedimiento. El resultado en términos de exigencia por parte del control de las administraciones todavía está en el control del proceso. Y son organizaciones muy complejas, y lo decíamos, son organizaciones del conocimiento. Por tanto, las organizaciones del conocimiento, como dice muy bien Henry Mitzberg, se regulan por los resultados, no por la uniformación y regulación de los procedimientos. Primero el resultado y después, en todo caso, si no se llega al resultado, hacia atrás. Eso significa autonomía de gestión porque tu obligación es obtener el resultado. Y si tú no obtienes el resultado, el regulador tiene que quitarte la gestión, intervenirte. Sea quien sea la titularidad del proveedor, da igual, las reglas del juego tienen que ser las mismas. Y, por lo tanto, regulación en base a resultados, control en base a resultados, no en base a los procedimientos. Y también otro concepto que tenemos muy arraigado en nuestro país. El control público pasa por la posesión. Si tú no posees los medios y, por tanto, no son públicos, tú no los puedes controlar bien.
Es cierto que se han producido en algunos lugares algunas irregularidades al respecto, pero no es un axioma el que para que una cosa sea bien controlada públicamente hay que poseerla. Por lo tanto, tenemos ahí unas dificultades en la obra que requieren de algo enormemente importante, que también se ha dicho. Requieren de el acuerdo político. Y el acuerdo político, el poder no está en el Poder Ejecutivo, aunque a veces lo pensemos. El Poder Ejecutivo está en poder hacer todo aquello que tiene con los instrumentos que le deja el Legislativo. Si el Legislativo no le cambia los instrumentos, el Ejecutivo ya puede hacer lo que quiera, porque siempre estará limitado porque las normas no se las cambia el Legislativo. Y políticas como la política sanitaria tendrían que ser políticas de Estado, en la que no estuviéramos no son las de educación, que cada X periodo tenemos una ley nueva de educación a nivel nacional, pues todo eso redunda en que sea muy difícil, pero está muy claro que tenemos una enorme dificultad no en el pensamiento, no en la palabra, sino en la operativa, en la obra, y que esa limitación nos viene de unos marcos reguladores administrativos que estaban muy bien para los años 80, seguramente, pero que no nos sirven para un cambio de paradigma de la demanda, que no nos sirven para una concepción diferente del derecho a la salud, que no nos sirven para ese concepto de que la salud es un problema de todas las políticas, que no nos sirven para atender a una innovación que es muy rápida, porque manejamos con mucha más soltura los datos que antes manejaba para hacer una cosa que ahora apretando con un dedo, un botón, obtienes en segundos. Antes tardabas años cogiendo historias clínicas, poniéndote el lápiz aquí y apuntando en un papel. Por lo tanto, o cambiamos las reglas administrativas sin perjuicio del control y de la responsabilidad de la rendición de cuentas, pero sin perjuicio de eso hay que cambiar muchas de las reglas del juego, empezando por ese concepto de plurianualidad de los presupuestos. Las acciones en salud no tienen resultados en un ejercicio presupuestario, lo tienen en 2 o 3. Lo lógico sería, y lo defendimos algunos en muchas ocasiones, que el plan de salud de una comunidad autónoma tendría que ser el plan presupuestario a los años que dura aquel plan de salud. Y cada año del plan de salud tener preestablecido el presupuesto. Y, por lo tanto, tenemos muchas de las dificultades que plasma la propia industria farmacéutica vienen de esa regulación. Yo recuerdo cuando intentamos en Cataluña y empezamos a hacerlo, creamos una comisión a instancias de la Consejería de Salud en la que decíamos por qué todo tiene que ir en el precio del medicamento, la investigación, el incentivo para que las empresas farmacéuticas se queden en Cataluña, etcétera, etcétera. Hombre, para otro tipo de industrias, la competencia en que se quede la industria y la competencia en que se investigue no está en el precio de lo que venden. Y, por lo tanto, yo ponía ejemplos de industria del automóvil y de otras industrias, ¿no? Hay otros que juegan a eso, ¿no? Y conseguimos crear una mesa de diálogo del medicamento que empezamos a trabajar con una visión de futuro. Es decir, bueno, todo eso, ¿qué va a poner el ministerio, entre comillas, la consejería responsable de la investigación? ¿Qué va a poner? ¿O lo tenemos que poner en el presupuesto de salud desde el precio del medicamento? ¿Qué va a poner la Consejería de Industria en conseguir retener industria aquí? ¿También lo tenemos que poner en el precio del medicamento? Y, por lo tanto, esa visión mucho más transversal. Bien, lo que concluyo de forma general y me remito a lo dicho al inicio, no tenemos problema de pensamiento, no tenemos problema de palabra, tenemos problema de obra. Y el problema de obra está no solo en el Poder Ejecutivo, sino está en el Poder Legislativo. Muchas gracias, espero que haya sido útil para todos y reitero mi agradecimiento en nombre de la Universidad a la Fundación BAMBE por haber contado con nosotros. Muchas gracias. Bueno, a ver si le hacemos caso a Boi Ruiz con todas las cosas que dice que son verdades como catedrales. Vamos a concluir entonces ya con unas breves palabras de Ignacio Balboa. Y con esto daremos por finalizado el evento. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Esto que comentaba Boi, de que a él le resultaba muy fácil todo lo que tenía que decir, a mí cada vez me resulta más difícil, porque después de escuchar todo lo que se ha dicho, ya no sé qué decir para no decir tonterías.
Pero verán, se habló de que nos han cambiado de repente las circunstancias en las que nos movíamos, dos elementos fundamentales, uno, la aparición de la pandemia, el otro, la guerra. Miren, a lo mejor no es malo, porque decía Sartre que para que el sueño, la riqueza y la salud se disfruten de verdad, es necesario interrumpirlas. Bueno, pues ya nos las han interrumpido. Oportunidades en este momento para tratar de corregir cosas que ya hacíamos y que podríamos hacer mejor. Sí, las hay. De hecho, se ha mencionado que han llegado recursos en las catástrofes. Se sacan recursos debajo de las piedras. Aquí hace muchos años, 20 años ya, produjo un desastre, lo recordarán ustedes, el naufragio del Prestige. Hubo una auténtica avalancha de dinero que llegó a Galicia, desde donde les hablo. ¿Saben ustedes lo que ha pasado? Pues una de las más importantes inversiones que se hicieron en la zona para mejorar la calidad de vida de los habitantes, que se vio afectada por aquel desastre ecológico, se ha terminado hace un año. La inauguración de un parador de turismo en la Costa de la Muerte. Esos son los tiempos que tiene la administración. Eso es lo que estaba diciendo hoy. Muy buenos pensamientos, muy buenas palabras, tremendas dificultades para ejecutar las obras. Y además que cuando ya teníamos un sistema sanitario que ya más o menos con sus problemas, avanzaba poco a poco, iba resolviendo asuntos, pues nos ocurrió lo que decía Mario Benedetti, que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y ahí estamos, intentando encontrar respuestas para las nuevas preguntas, pero con una dificultad adicional que mencionaba hoy también y prácticamente todos los que han pasado por esta reunión. Las herramientas de las que se dispone desde el punto de vista administrativo y legal para encontrando respuestas mientras en marcha. Y si, como decía hoy, no hay voluntad política, mal andamos. Así que mejor nos queda un último recurso. Aquello que un filósofo americano, Ernest Neighbor, dijo y tituló la oración de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Muchísimas gracias a todos en nombre de la Fundación Bamberg y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes.